El tema de mantenimiento correctivo. Lo que corresponde a la descripción de lo que es mantenimiento correctivo es la reparación o sustitución de componentes del hardware o software que presentan alguna falla o avería. Las computadoras con el uso pueden producir fallos y los programas y aplicaciones pueden hacerse lentos o dejar de funcionar de igual manera. El mantenimiento correctivo de hardware, en el caso de este video, se encarga de diagnosticar el fallo, determinar qué sucede y sustituir el hardware averiado o, en otros casos, la reparación. Eh, en el diagnóstico necesitamos entender que el concepto de diagnóstico y es el proceso de conocer la naturaleza de una avería mediante la observación de sus síntomas, eh, los signos externos también, o mediante el análisis con chequeos adecuados. Cuando ocurre un problema, acertar con el diagnóstico es fundamental. Si a pesar del estudio de los síntomas se produce un error en el diagnóstico, las consecuencias serán una toma de decisión incorrecta, donde nos va a costar tiempo, horas, hombre, tiempo de tener parado el equipo y en algunas ocasiones el invertir en la reparación o cambio de piezas que no están averiadas. ¿Cómo identificar las fallas de una PC? El, el proceso más común o básico para poder identificar estas fallas. La computadora está compuesta por diferentes dispositivos que trabajan conjuntamente, al final de cuentas es un sistema, y ejecutan un sistema estructurado de procesos internos que le permiten funcionar adecuadamente. A partir de estos procesos podremos categorizar ciertas fallas, teniendo en cuenta tres factores importantes: el comportamiento, la manifestación y el movimiento que se produce. En la propia PC o computadora, por lo general nos informa dónde supone que se encuentra el problema. Por eso comprender sus mensajes suelen darse por medio de pitidos, mensajes, bips, mensajes. Debemos de entender o leer los textos que muchas veces los usuarios le dan a aceptar y sin importar. Aparecen en pantalla generalmente estos textos. Será de suma importancia poder entender o saber el contenido de estos textos, así como entender o identificar la forma de los pitidos para poder dar solución a los inconvenientes. De esta forma podemos diagnosticar de una manera más pronta el origen de la falla. Por ejemplo, el significado de los pitidos o bips de una computadora en el arranque suelen tener muchas veces el origen del problema. Antes de poder diagnosticar algún error podemos verificar el, básicamente que esté conectado o alimentado la computadora. Es la primera falla en cualquier situación. Cualquier usuario de repente no enciende su computadora y resulta que no está conectada, ¿no? Entonces es fundamental poder realizar esta verificación. Posteriormente, si al presionar el botón de encendido no realiza ningún bip, ningún pitido, es básicamente porque está desconectada o no tiene suministro eléctrico. Hay que verificar el estado de los cables, si están enchufados, si están bien enchufados, el suministro en el enchufe. Si tenemos corriente eléctrica, podemos conectar un radio portátil, podemos conectar algún otro equipo que necesite, que nos permite enchufarlo y poder determinar si tenemos energía. Otra forma es con un probador o con un multímetro, si tenemos corriente en esa parte. Otra razón de que no tengamos un pitido es que el speaker esté dañado o desconectado. Sin embargo, generalmente se refiere principalmente a que no tenemos energía. Otro bip que podemos tener en el arranque es el tono continuo. Bip, esto
nos produce un error eléctrico, que quiere decir que está llegando mal la corriente o la caja de suministro de la fuente está dañada y hay que cambiarla. Bueno, quien sabe repararla, la reparará. En otros casos se tiene que cambiar. Otra falla, otro mensaje de bips que nos suele dar son tonos constantes. Bip, bip, bip. La placa madre, la motherboard, está defectuosa, es decir, está dañada. Y en el peor de los casos, es lo más caro que nos puede pasar ahorita. Un tono largo, tenemos un problema en la memoria RAM. Lo normal es que esté mal puesta o que esté sucia en el slot, o simplemente que esté dañada. Requiere cambio, si está dañada, si nada más está mal insertado o está sucia, es una limpieza y vuelve a jalar. Un tono largo es el mensaje de esta falla. Un tono largo y otro corto pip, pip, es un error en la placa base o en la ROM BASIC. Esto suele ocurrir cuando muchas de las placas de las motherboards viejas pues ya están fastidiadas después de mucho tiempo de trabajar. Al final de cuentas es un error común en estas placas viejas. Un tono largo y dos cortos es un error en la tarjeta gráfica. Eh, Al final de cuentas puede que el puerto esté fallando, el puerto PCI, por lo que habría más que desinstalarla, limpiar el puerto, el slot, limpiar las placas de contacto de la tarjeta y probar. Si aún así no nos elimina el fallo, la tarjeta de gráfica está dañada. Esto también requiere un cambio. Dos tonos largos y un corto es un error en la sincronización de las imágenes. Seguramente es un problema en la tarjeta gráfica. Tenemos que verificar la configuración, tenemos que verificar si hay compatibilidad. Al final de cuentas tenemos que verificar la operación de la tarjeta. Dos tonos cortos, error en la paridad de la memoria. Esto ocurre sobre todo en computadoras viejas que llevan memoria de dos módulos. Entonces esto significa que uno de los módulos falla o que que no disponemos de un número par de módulos de memoria. Entonces esta falla se da generalmente por dos tonos cortos. Tres tonos cortos, esto nos indica que hay un error en los primeros 64 KB de la memoria RAM. Cuatro tonos cortos, error en el temporizador o contador. 5 tonos cortos, esto nos indica que el procesador o la tarjeta gráfica se encuentran bloqueados. Suele ocurrir con el sobrecalentamiento. Apagamos, dejamos que se enfríe y nuevamente trabaja. Actualmente con los nuevos modelos tenemos disipadores y tenemos enfriadores, entonces este tipo de problemas es casi esporádico. 6 tonos cortos, error en el teclado. Si esto ocurre, esto ya necesitamos cambiar el teclado completamente. Actualmente es un problema que se da poco. No me ha tocado esa falla. 7 tonos cortos, tenemos un problema en el modo virtual del procesador. Igualmente ya no es una falla común, porque esto se daba en las motherboards AT, ya no en las TXT, entonces ATX. Entonces es un problema viejo. 8 tonos cortos, error en el escritorio de la video RAM. Y 9 tonos cortos, error en la cuenta de la BIOS RAM. Al final de cuentas, cuando encendemos el equipo, la computadora y tenemos todos estos mensajes de bips o pitidos, debemos entenderlos para poder ayudarnos al diagnóstico más objetivo. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos tener un previo conocimiento. Una vez habiendo identificado el origen, tenemos que tener un conocimiento previo para poder determinar los pasos siguientes. Por ejemplo, si tuviéramos la falla en lo que es la fuente de poder, al final de cuentas tenemos que hacer ciertas comprobaciones antes de determinar qué es cambio de la fuente de poder. Lo que hablábamos es
que el enchufe tenga suministro, que el cable esté bien conectado, que no esté trozado internamente. Entonces para eso requiere ciertas comprobaciones con un multímetro de preferencia, para poder descartar por ahí una falla. Suele haber fuentes de poder que tienen fusibles, y al cambiar el fusible o simplemente tener un corto, se restablece solita y puede seguir funcionando. Si de plano ya está quemado, requiere cambio. Ya una vez habiendo identificado que es también una falla en la memoria RAM, bueno, las memorias RAM suelen fallar por una configuración inadecuada, porque no es una memoria compatible con la tarjeta, o la instalación fue inadecuada, fue insertada mal, fue dañada las pistas, o está sucia. Hay que limpiarla de plano. Si no se soluciona con esto, tenemos que hacer cambio de la memoria RAM. Cuando tenemos un hardware defectuoso en el módulo de la memoria, pues al final de cuentas hay que sustituirlo. Lo que corresponde a las fallas en la tarjeta madre. Bueno, las fallas en la tarjeta madre se puede deber por varias razones. Una descarga electrostática, que es muy común cuando le metemos mano y no somos cuidadosos. Picos de energía, fallo en la fuente de energía eléctrica, daño físico por golpes o por torcedura, o sea, la flexionamos demasiado y se quebraron algunas pistas. Daño en componentes por manipulación o porque se quemó, o componentes sueltos y esto generó un daño en algún otro componente, ¿no? Algún sobrecalentamiento del chip por suciedad, porque se dañó el ventilador, y también cortocircuitos de algunos componentes. Y así sucesivamente. Al final, los diagnósticos requieren de un diagnóstico claro, correcto, depende de un nivel de experiencia en la manipulación de las computadoras, y poder evitar costos extras a la hora de repararlos.